Bueno, pues este es el resumen de la primera sesión del curso de álgebra. Entonces, recordar, el día de hoy vimos lo que son las reglas de signo. Hay dos tipos de reglas de signo, ¿no? Las que son para suma y resta y las que son para multiplicación y división. Es muy, pero muy importante identificar cuál es la operación que estamos haciendo. La regla de signos más conocida, o la más usada, o la que todo mundo como que ubica más, es la de multiplicación y división. Es donde nos enseñan que al multiplicar más por más, nos da como resultado más. Al multiplicar más por menos, nos da como resultado menos. Al multiplicar menos por más, nos da como resultado menos. Y al multiplicar menos por menos, nos da como resultado más. En pocas palabras, cuando tú estás multiplicando o dividiendo dos números, al multiplicar o dividir signos iguales, el resultado es positivo. Al multiplicar signos diferentes, el resultado es negativo. De ahí que, por ejemplo, si yo llegara a tener una multiplicación de menos 3 por menos 5, la respuesta ¿qué sería? Menos por menos, más. ¿Más qué? 3 por 5, 15, ¿no? Si estamos multiplicando, por ejemplo, un 8 por un menos 2, primero multiplico signos. Más por menos me da menos. 8 por 2, 16. Entonces, esta regla se ocupa mucho, pero la llegamos a confundir con las de suma y resta. A veces, cuando yo tengo, por ejemplo, menos 3, menos 5, automáticamente los alumnos dicen, bueno, el resultado va a quedar positivo porque es menos por menos. A ver, espérate, no, porque aquí no hay nada que te indique que debes de multiplicar el menos 3 por el menos 5. Aquí los paréntesis te indican que estás haciendo una multiplicación, acá no. Entonces debemos de recordar cuáles son las reglas de signo para suma y resta. Las reglas eran dos. Es regla número 1, signos iguales se suman. Regla número 2, signos diferentes se restan. Y como nota, siempre se deja el signo del número mayor. Entonces, el ejemplo que poníamos hace unos segundos, si yo tengo menos 3 menos 5, no voy a hacer menos por menos más, porque no estoy multiplicando. Tengo que checar cuál de las dos reglas voy a aplicar. ¿Son signos iguales o diferentes? Son signos iguales, entonces voy a sumar los números. 3 más 5, 8. ¿Y qué signo dejo? Siempre se deja el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? El 5. El 5 es negativo, pues sería menos 8. La regla de signos de suma y resta yo recomiendo mucho, lo vimos en la clase, verlo como dinero, ¿no? Signos negativos son deudas, signos positivos es dinero a tu favor. Si yo debo 3 pesos y voy y pido otros 5 pesos prestados, ya debo 8. Si por ejemplo yo debo 4 pesos, ¿no? Pero de repente alguien me da 10 pesos. ¿Qué sucede? Si yo debía 4 y me dan 10 pesos, pago mi deuda y ¿cuánto me sobra? Me sobra 6 pesos. Analizándolo con la regla de signos de suma y resta, ¿qué fue lo que hicimos? Signos diferentes se restan. Si a 10 le quito 4 me da 6. Y como siempre debo de dejar el signo del número mayor, el número más grande de estos dos es el 10, es positivo, por eso la respuesta sería más 6. Un último ejemplo, si tengo menos 8 más 3, debo 8 pesos. De mis 8 pesos que debo, pago 3, ya solo debo 5. ¿Qué fue lo que hice? Regla de signos. Signos diferentes se restan. Si a 8 le quito 3 me da 5. Y como debo de dejar el signo del número mayor, el mayor de estos dos es el 8, por eso queda negativo el 5 y la respuesta sería menos 5. Entonces, es muy importante que siempre que hagas una operación matemática, primero identifiques qué operación estás haciendo.
suma, resta, multiplicación o división. Y entonces aplicar la regla correspondiente, pero no mezclarlas ni confundirlas, porque es donde vienen los errores regularmente cuando tenemos un ejercicio y tenemos que estar aplicando constantemente nuestras reglas de signo. Otra cosa muy importante que vimos en la primera sesión fue la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones nos sirve para identificar por dónde empezar cuando tenemos un ejercicio con varias operaciones, ¿no? Hay cuatro niveles. El primer nivel sería símbolos de agrupación. Los símbolos de agrupación, recordar que pueden ser los paréntesis, unos corchetes, o también se ocupan mucho las llaves, ¿no? En segundo nivel tenemos potencias o exponentes, es lo mismo una potencia que un exponente, y radicales o raíces. En tercer nivel tenemos multiplicaciones y divisiones. Y por último tenemos sumas y restas. Entonces siempre que tengamos un ejercicio, ejemplo, 3 menos 18 entre 6, debemos de checar nuestra jerarquía. A ver, ¿qué operaciones me están pidiendo ahí? Una resta y una división. ¿Qué es más importante? Tiene mayor nivel de jerarquía la división. Entonces primero va la división y después sumas o restas. Por lo tanto, bajo el 3 y voy a dividir. Recordar reglas de signos. Menos entre más sería menos. 18 entre 6 me daría 3. Y entonces ahora sí procedo a hacer la resta. 3 menos 3, 0. La respuesta a este ejercicio sería 0. Un segundo ejemplo. Si tenemos 4 más 5 y entre paréntesis tengo, por ejemplo, 7 más 12 entre 4 menos 6. Dice la jerarquía de operaciones que lo primerito que debes de checar es si existen símbolos de agrupación. En este caso sí existen símbolos de agrupación, que son los paréntesis. Entonces voy a resolver primero todo lo que pueda dentro de mi paréntesis. Tengo una suma, una resta y una división. ¿Qué va primero? La división. Entonces, lo demás lo voy a bajar igual. Y al llegar al paréntesis, voy a hacer primero esta división de 12 entre 4. Por lo tanto, el 7 lo bajo. Y divido más entre más, más. 12 entre 4 nos da 3. Y bajamos el menos 6. Lo único que hice de un paso al otro fue realizar la división. Lo demás lo mantuve intacto. Ahora, ¿qué hago primero? ¿Suma o resta? No importa, están en el mismo nivel. Chequen lo siguiente. 7 más 3, 10. Menos 6, 4. O 7 menos 6, 1. Más 3, 4. O 3 menos 6, menos 3, más 7, también nos daría 4. Cuando tienes puras sumas y restas, no importa el orden. Entonces, al simplificar lo que está dentro del paréntesis, quedamos que nos da 4. 7 más 3, 10, menos 6, 4. Muy importante, recordar que un paréntesis, para poderlo eliminar, debemos de multiplicar lo que está dentro por lo que tienes del lado izquierdo. A veces del lado izquierdo va a haber un número, a veces solamente habrá un signo. En este caso, del lado izquierdo del paréntesis, aquí pegadito, hay un número, hay un 5. Entonces, tengo aquí una suma y una multiplicación. ¿Qué hago primero? Multiplicar. Tiene mayor orden de jerarquía. Entonces, bajo el 4 y multiplico más por más, más. 5 por 4, 20. Y la respuesta al ejercicio sería 4 más 20, 24. Y así debemos de aplicar nuestra jerarquía de operaciones. En dado caso que en un ejercicio hubiera un exponente o un radical, tengo que hacer o resolver primero mis potencias y radicales antes de las multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo menos 18 entre 3 al cuadrado. Ok. ¿Por dónde empiezo? ¿Hay símbolos de agrupación? No hay símbolos de agrupación. ¿Hay potencias o radicales? Sí, hay potencias.
Entonces primero resuelvo mis potencias. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Multiplicar el 2 3 veces por sí mismo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 al cubo me daría 8. Luego, menos, bueno, antes de eso, voy a bajar el menos, pero no voy a hacer la división todavía. Voy a resolver la otra potencia, que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería multiplicar el 3 por sí mismo. 3 por 3 nos da 9. Y entonces, ya que resolví los exponentes, ya identifico, me quedó una resta y una división. Por orden de jerarquía, primero va la división, después va la resta. Entonces bajo mi 8, pongo el signo negativo. ¿Por qué pongo el signo negativo? Porque al dividir menos entre más, me da menos. Lo vimos en reglas de signos. Y divido 18 entre 9, 2. Y 8 menos 2 nos daría 6. La respuesta a este ejercicio sería 6. Y por último, revisemos lo que son las fracciones. Las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta, multiplicación y división. Comencemos con la suma. Si yo tengo, por ejemplo, 3 quintos y le quiero sumar un medio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Recordar que en una fracción la parte de arriba es el numerador, la parte de abajo es el denominador. Para obtener mi nuevo denominador, debo de multiplicar mis dos denominadores, o sea, los dos números de abajo. 5 por 2, 10. Y en la parte de arriba es producto cruzado. 3 por 2, 6, más 5 por 1, 5. Al simplificar lo de arriba, 6 más 5 me da 11. ¿11 qué? 11 décimos. Y esa sería la respuesta. En una resta, supongamos que tengo 4 tercios y le voy a restar 2 quintos. Entonces multiplico los de abajo. 3 por 5, 15. Y este es mi nuevo denominador. Luego multiplico cruzado. Siempre primero multiplicar en este sentido. 4 por 5, 20. Y le tendríamos que restar el resultado de 3 por 2, que es 6. Entonces 20 menos 6 me daría 14 quinceavos. Y esa sería la respuesta de esta resta. ¿Cómo resolver una multiplicación? La multiplicación era muy sencilla. Se multiplica directo. Por ejemplo, si tengo 8 quintos por 3 séptimos, es el de arriba por el de arriba. 8 por 3, 24. El de abajo por el de abajo, 7 por 5 o 5 por 7, 35. La división, aunque su nombre diga división, se resuelve multiplicando. Multiplicamos como en pescadito. Multiplico hacia abajo, 7 por 2, y lo pongo arriba, 14. Multiplico hacia arriba, 3 por 1, 3, y lo pongo en la parte de abajo. Recordar que en la división de fracciones también lo podemos aplicar como algo que llamamos ley del sándwich, que es poner una fracción y debajo poner la otra fracción. Viéndolo como ley del sándwich, lo que nos dice esa ley o esa regla es multiplica extremos por extremos y multiplica medios por medios. La multiplicación de los extremos va a ir en la parte de arriba, 7 por 2, 14. La multiplicación de los medios va a ir en la parte de abajo, 3 por 1, 3. De esta forma podemos resolver una suma, una resta, una multiplicación y una división. Ahora, otros detalles que checamos de fracciones. Por ejemplo, en sumas y restas, si yo tengo una suma o una resta de dos fracciones con el mismo denominador, entonces se pasa el denominador nada más y haces la resta de arriba tal y como están los números. 6 menos 1, 5. Y recordar que una fracción, siempre que se pueda simplificar, debemos de simplificarla. Una fracción es una división. Si me dicen 5 quintos, me están diciendo 5 entre 5. Y 5 entre 5 es 1. Entonces el resultado de 6 quintos menos 1 quinto es 5 quintos, que simplificado es 1. Por ejemplo, 8 tercios
más 2 tercios. Tenemos una suma de dos fracciones con el mismo denominador. Se pasa el denominador y sumo lo de arriba. 8 más 2, 10. En este caso 10 tercios no se puede simplificar porque el 10 y el 3 no tienen el mismo divisor. Se quedaría de esa forma. Repito, esto solo aplica en sumas y restas. Sumas y restas de fracciones con el mismo denominador, pasas el denominador y sumas o restas los números de arriba. Otro detalle importante es cómo pasar de una fracción simple a una fracción mixta. Por ejemplo, si nosotros tenemos 18 quintos y queremos convertirlo a entero con fracción, debemos de realizar la división. ¿Qué vas a dividir? El 18 entre 5. El 5 en el 18 cabe 3 veces. 3 por 5, 15. Para 18 me sobran 3. Entonces, este número va a ser el entero. Tengo 3 enteros. El residuo va a ser tu nuevo numerador. Tengo 3 enteros y me sobraron 3 ¿qué? 3 quintos. 18 quintos es lo mismo que 3 enteros con 3 quintos. Solo tienes que hacer una división. Ahora, ¿cómo puedo convertir una fracción mixta, por ejemplo, 7 enteros, 2 tercios, a una fracción simple? Esto es más sencillo. Solo multiplico el entero por el denominador y a lo que me dé la multiplicación le sumo lo de arriba. Veamos. 7 por 3, 21. Más 2, 23. ¿23 qué? 23 tercios. De esa forma puedo pasar una fracción mixta a una fracción simple. Repito, entero por el de abajo y a lo que me dé le sumo lo de arriba. 7 por 3, 21 más 2, 23. Y mantienes tu denominador. Y por último, pues recordar la simplificación de fracciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 36 18avos. Estos dos números se pueden dividir entre 2. Tanto el de arriba como el de abajo tienen mitad. Entonces tengo que simplificar. Voy a generar una fracción equivalente y voy a tratar de llegar a la mínima expresión de esta fracción. La mitad del de arriba es 18. La mitad del de abajo es 9. Luego, el 18 sigue teniendo mitad, pero el 9 ya no. Entonces no puedo sacarles mitad. Pero tienen otro divisor en común, que es el 3. Si yo saco tercera de 18 y tercera de 9, estaría simplificando correctamente. 18 entre 3 nos daría 6. 9 entre 3 nos daría 3. Estos números que me quedaron, otra vez se pueden dividir entre 3, ambos. 6 entre 3, 2. 3 entre 3, 1. Entonces me queda 2 entre 1, lo cual es 2 enteros. Quiere decir que fui simplificando mis 36 18avos y al final me quedó 2 enteros. A ver, vamos a simplificar un ejemplo más. Tenemos, vamos a poner 35 entre 105. Estos dos números no tienen mitad, pero todo número que termina en 5, termina en 0, se puede dividir entre 5. Entonces, si yo divido 35 entre 5, me da 7. Si yo divido 105 entre 5, el 5 en el 10 cabe 2 veces, sobra 0. El 5 en el 5 cabe una vez y sobra 0. Entonces 105 dividido entre 5 me da 21. Logré reducir la fracción de 35 105avos a 7 21avos. ¿Se puede simplificar más? Sí, porque el 21 se puede dividir entre 7 y obviamente el 7 también se puede dividir entre 7. Voy a sacar séptima. 7 entre 7, 1. 21 entre 7, 3. Quiere decir que esta fracción simplificada sería 1 tercio. Esta es la forma en la que nosotros debemos de ir simplificando nuestras fracciones a la mínima expresión.